Obtener el diagrama de carga axial del elemento AB en la costilla mostrada. Como datos nos dan una carga de 750 kilogramos que está localizada en el larguerillo número 4, el área de sección transversal de los larguerillos es de 1 centímetro cuadrado y el área de la sección curva al lado derecho de la estructura es de 100 centímetros cuadrados. Lo primero que debe hacerse en este tipo de ejercicio es determinar la posición de la línea neutra. En este caso, como la estructura es simétrica con respecto al eje horizontal, la línea neutra estará localizada exactamente en la mitad de la distancia vertical de la estructura. Luego de esto se procede a hacer el cálculo de la inercia, mediante la expresión mostrada. Se multiplica el número total de larguerillos por su área de sección transversal por la distancia que hay desde el eje 0 hasta la línea neutra, dándonos como resultado 400 centímetros a la 4. Para calcular el diferencial de flujo hacemos uso de la expresión que nos dice que delta Q es igual a la carga por la distancia que hay desde el eje 0 hasta la línea neutra entre la inercia por el área de sección transversal de cada larguerillo, dándonos como resultado 18,75 kilogramos sobre centímetro. Luego de esto es importante identificar cuáles larguerillos se encuentran en estado de tracción y cuáles se encuentran en estado de compresión. Para esto nos fijamos en el sentido y la posición de la carga. Como podemos ver, el sentido de esta nos indica que todos los larguerillos que se encuentren por debajo de la línea neutra estarán en estado de compresión, mientras que los que se encuentren por encima de esta estarán a tracción. Luego de conocer cuáles larguerillos se encuentran a compresión y cuáles a tracción, se procede a hacer uso de un artificio matemático que nos ayudará a determinar el flujo sobre la chapa de la estructura. Arbitrariamente se escoge una de las chapas y se le coloca como el valor de su flujo la variable Q0. Luego, se procede a evaluar cada uno de los flujos en las chapas siguientes, obteniendo como resultado ecuaciones en función de Q0 y del diferencial de flujo en cada uno de los larguerillos. Luego de esto se procede a hacer una sumatoria de momentos con respecto al larguerillo número 1 para así determinar el valor real del flujo Q0, dándonos como resultado 3,125 kilogramos sobre centímetro. Ya conocido el flujo Q0, se procede a hacer la sustitución de este valor en las ecuaciones que obtuvimos anteriormente para así conocer el valor real de los flujos sobre la chapa de la estructura. Se puede notar que al hacer la sustitución del valor de Q0, esta arroja valores negativos. Esto se puede corregir simplemente cambiando el sentido del flujo como lo habíamos dibujado anteriormente. Luego de esto se procede a hacer cortes en la estructura con el fin de determinar el valor del flujo interno de la misma. Al hacer el corte en la sección de los larguerillos 1 y 2 y haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Z, se obtiene como resultado el valor del flujo interno Q(A). Recordemos que los flujos expresados en fuerza no es más que el flujo por la distancia del cordón. De la misma manera se trabaja la sección de corte de los larguerillos 3 y 4, con la única diferencia de que en esta sección se encuentra incluida la carga de 750 kilogramos, que pasa a ser solo un simple término más en la sumatoria de fuerzas en el eje Z. De esta sección obtenemos el valor del flujo Q(B). Luego se realiza un corte horizontal donde solo se muestra el larguerillo número 3 y los flujos Q(A) y Q(B) anteriormente calculados, así como la carga P. Esto se hace con el fin de obtener una ecuación en función de la distancia X, que es la que nos va a representar una recta en el diagrama de carga axial de la estructura. Haciendo sumatoria de fuerzas en Z, obtenemos dicha ecuación para unos valores de X que van de 0 a 20. Y por último se grafica el diagrama de carga axial en función de la ecuación que acabamos de obtener, donde el eje horizontal representa las cargas de la estructura y el eje vertical la distancia en el eje X. Muchas gracias por tu atención y espero te haya sido de ayuda el video.